El Consejo de Seguridad de la ONU nuevamente pospuso su última votación de una resolución que pide un alto el fuego en Gaza. La razón, según versiones de prensa, es la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el lenguaje, si se trataría de un cese permanente o de una pausa, además de los términos de la condena al grupo terrorista Hamás. El primer ministro israelí ha descartado una tregua porque asegura que solo permitiría a Hamás a recuperar sus fuerzas. Hamás asegura querer un alto el fuego permanente, pero se niega a rendirse y también a entregar a los 129 rehenes en su poder, algo que según Israel terminaría de inmediato la guerra en Gaza. En Gaza, escenas como esta son el pan de cada día. Ataques aéreos israelíes golpeando la ciudad de Rafah en el sur de la franja. Los sobrevivientes, sin lugar donde ponerse a salvo, corren a los hospitales que apenas funcionan. De repente el primer misil cayó y destruyó todo. Cuando cayó el segundo ya no podíamos ver nada dentro de la casa. Con dificultad salimos del edificio. Toda la casa se derrumbó. Encontramos a una mujer que acababa de dar a luz por cesárea y logramos sacarla con su bebé que se estaba asfixiando. Ahí detrás está. Según estimaciones de la ONU, casi un 60% de todas las infraestructuras de Gaza han sido dañadas o destruidas y más del 90% de la población ha sido desplazada. Mientras el humo del último bombardeo israelí se eleva sobre el cielo de Rafah, algunas personas nos hablan de su desesperación. Vinimos del norte, pues nos dijeron que teníamos que venir a Rafah, que era un lugar seguro. Pero nos siguieron hasta Rafah y ahora nos disparan. ¿Dónde podemos estar a salvo? ¿A dónde podemos ir? Quiero un cese al fuego definitivo y que se ponga fin a las muertes y al sufrimiento. Son ya 75 días. Están matando a la gente. Muchas siguen bajo los escombros. He perdido el contacto con muchas personas en Gaza. Las comunicaciones están cortadas. Se está negociando un alto al fuego, pero las posiciones aún están distantes. El miércoles, el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, viajaba al Cairo desde Qatar para mantener conversaciones con el gobierno egipcio. El grupo, catalogado como organización terrorista por numerosos países, solo está dispuesto a aceptar un alto el fuego permanente, algo que Israel descarta. Y es que su primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirma que no detendrá la ofensiva hasta que Hamás sea derrotada. Pese a todo, hay negociaciones, decíamos, en marcha para un alto el fuego en Gaza y se está llevando a cabo también en países como Qatar y Egipto. De aquello queremos hablar con el periodista Francisco Carrión en Madrid. Francisco, te saludo y bueno, ¿en qué términos se estaría negociando Hamás? Pues tenemos aún muy pocos detalles. Acabo de hablar con una fuente conocedora de esas conversaciones en marcha. En estos momentos podemos confirmar que hay negociaciones indirectas entre Hamás e Israel con mediación catarí y egipcia. Lo que me trasladan es precisamente que el hecho de que a estas alturas haya conversaciones es ya un paso positivo. Hay que recordar que las delegaciones del Mossad y de Hamás abandonaron Qatar, Doha, a principios de este mes, tras 8 días de tregua, y que desde entonces no se habían producido contactos. Los mediadores, de todas maneras, advierten de que queda mucho por delante. Sobre la mesa estaría la posibilidad de una tregua que Hamás quiere que sea permanente y en la que habría que negociar la liberación de alrededor de 129 rehenes, en su mayoría varones, que Hamás considera soldados israelíes, a cambio de más de 7.000 presos palestinos en cárceles israelíes. Francisco, negocia en Egipto, que hasta ahora hay que decir se ha negado a recibir a refugiados gazatíes, y también negocia en Qatar, uno de los financiadores históricos de Hamás. ¿Qué se puede lograr en este punto de la historia cuando también sabemos que Netanyahu, el primer ministro de Israel, debe regresar a los rehenes a casa si quiere evitar su segura debacle política? Es muy complicada la ecuación. Yo acabo de estar en Qatar y la sensación es que hay margen para lograr un acuerdo, aunque no de manera inmediata, es lo que comentan. Fue posible hace apenas 3 semanas. Lo que trasladan fuentes cataríes es que se necesita que Estados Unidos, el único que puede ejercer presión sobre Israel, la ejerza, y no es lo que la administración Biden ha estado haciendo hasta ahora. Lo que trasladan estas mismas fuentes es que el Mossad estaría más dispuesto a llegar a un acuerdo que el propio gobierno de Netanyahu, que podría ir cambiando su posición ante la presión creciente de las familias de los rehenes que quedan en Gaza. Especialmente después, recordemos, de que este sábado el ejército israelí asesinara por error a 3 rehenes israelíes en la franja de Gaza. Esa presión podría abrir una rendija para que ambas partes se sienten y alivien así el enorme sufrimiento de la población en Gaza, que no hay que olvidarlo nunca. Acabamos de superar hace apenas unas horas los 20.000 palestinos muertos por la ofensiva israelí por 75 días en Gaza.
Francisco Arreón, muchas gracias en Madrid. Saludos.